Escuchá, a vos de las redes sociales. El partido que no tenga un ratero que tire el primer tuit. Vamos, Mónica, con el primero. Sí, Daddy, nos visitan Gabriela Alegre, legisladora del Frente para la Victoria, Fernando Muñoz, legislador del Partido Liberación, Renzo Lavin, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, por la denuncia, Fernando Niembro, por millonarios contratos en la ciudad. Bienvenidos. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, muchas gracias por estar acá. Bueno, hace como 3 o 4 días se está hablando de este tema. Esto tiene que ver con el decreto, ustedes me van a desasnar, 556, que es un decreto de compra que tiene el gobierno de la ciudad, que tiene de compra directa, donde da gastos donde no hay licitación y aparentemente, o aparentemente no, el señor Fernando Niembro estuvo en eso. Yo quiero decir que hemos invitado a gente del PRO que lógicamente no quiso venir, porque si no es como pegarle a alguien en el suelo, que no está en el suelo, es una figura, pero voy a tratar de hacer un poco de contrarrestar esto porque... Sí, me parece que lo vale. Los escucho, chicos. No, en principio creo que ya todos hemos entendido, porque por suerte ha salido en casi todos los medios de comunicación. En realidad esto empezó en el día lunes en Tiempo Argentino, con una denuncia donde todos tomamos conocimiento de que había 170 contrataciones desde el año 2012 hasta ahora en el año 2015. A nombre de esta empresa, la Usina Producciones, fundada por Fernando Niembro y Alberto Atilio Mesa, su socio y amigo. Ahora nos enteramos de que es una persona muy cercana a él de toda la vida. Uno va teniendo cada vez más información. Bueno, que todas eran de distintas áreas del gobierno, por servicios que no se entienden muy bien, algunos que tienen relación con la publicidad, otros dicen contrato para la basura, otros dicen encuestas, otras auditorías, pero bueno, todos, primera irregularidad, ninguno publicado en el boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires, que para nosotros es un ocultamiento porque es sistemático, y a la misma empresa que no se publicó ninguna de estas contrataciones. Para nosotros es absolutamente obligatorio, y vamos a encontrar en el boletín oficial publicados muchos contratos otorgados por el 556, por este método que ellos tienen para contratar en la emergencia y que abusan de su uso permanentemente. Bueno, tenemos esta información de todos estos recursos pasados a Niembro. Niembro, evidentemente, inclusive la primera nota dice, se desvincula de la empresa, como vos dijiste, en el año 2014. Ahora estamos viendo que tal vez tuvo un tiempo más, porque hubo un trámite largo hasta que realmente fue efectiva ese desvinculamiento, porque bueno, ahora seguimos investigando. Y lamentablemente, desde el día lunes se fue publicando en todos los medios, fuimos saliendo en los medios de comunicación, presentamos un pedido de informes en la legislatura, pero no hubo respuesta del Poder Ejecutivo, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Algún intento de defensa de sí mismo hizo Niembro en algunos medios, en algunos programas que fue. No nos mostraron todavía ni un papel que pueda justificar qué es lo qué servicio, digamos, prestó Niembro al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra esta cantidad de plata, 21 millones de pesos estamos hablando. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a presentar algo el Gobierno de la Ciudad? ¿Están obligados a hacerlo? Lógicamente, están moralmente obligados. En principio estamos acompañando un pedido de informes que hizo la diputada Alegre, pero quería confirmar algo. En realidad lo que es diferente en estas contrataciones de la empresa de Niembro es que no se publicó en el boletín oficial, o sea que estaba oculta. Pero lo que es bastante común esta modalidad de contratación directa o de emergencia o de urgencia, como dice el decreto 556, que en realidad se debería usar para casos como, por ejemplo, una escuela sin gas, o se podría usar para un caso de emergencia en una villa, o para un paciente que necesita un tipo de prótesis. Sin embargo, nosotros tenemos relevado el año pasado que el gobierno de la ciudad prácticamente 1.000 millones de pesos contrató en forma directa a través del decreto 556. Alrededor de 2.000 publicaciones hay en el boletín oficial, algunas muy arbitrarias, algunas que hemos denunciado ya el año pasado, como fue el fin de año el recital de Violeta, donde a las 6 productoras le pagaron en forma directa 9 millones de pesos y tenían vínculos comerciales entre sí. O sea que, digo, esto se ha convertido en una práctica habitual desde el 2010 en adelante, que es cuando se firmó ese decreto que permite que un ministro pueda contratar en forma directa. Cuando decimos en forma directa, es sin ningún tipo de control. Recién se verifica cuando está publicado en el boletín oficial si se prestó o no el servicio, y se verifica ahí cuál es la empresa. Ahí recién salta. Hasta 4 millones de pesos
siendo la cifra más alta de cualquier distrito del país donde se puede hacer contratación directa, digamos, por ese valor. En general no superan los 250.000 pesos. ¿Tu organización cómo forma parte de esto? Digo? Nosotros venimos siguiendo el asunto en la Ciudad de Buenos Aires porque hoy estamos discutiendo el tema o el caso de Niembro, pero lo cierto es que hay legislación en la Ciudad de Buenos Aires que permite apartarse del régimen normal para hacer una contratación por parte del Estado, que es el régimen de licitación pública, y que por medio de distintos mecanismos se habilita a hacer contrataciones de este tipo sin ningún tipo de control. Aun cuando, en el caso del decreto, por ejemplo, que exige urgencia, muchos casos en los que es difícil hoy comprobar si esas contrataciones fueron realizadas por urgencia. Es difícil pensarlo porque era una agencia de publicidad, ¿no? Lo más grave de todo esto es que todavía no se puede acceder a información cierta, pública, sobre cuáles son los contratos, cuáles fueron los montos y cuáles fueron los motivos. Y la legislatura de la ciudad acaba de rechazar una iniciativa para pedir informes Ahí aclaro, en realidad no rechazó la legislatura todavía, lo que se negaron es al tratamiento en el recinto. Nosotros le solicitamos al PRO que se tratara con urgencia, digamos, ya que esta denuncia fue presentada. Bueno, tenemos este jueves, vengo hoy de que tuvimos sesión, ellos lo que se negaron es a tratar el tema en la sesión y tampoco hasta ahora ningún funcionario, digamos, tenemos trato con los legisladores del PRO, digamos, estamos en el mismo edificio y nadie se acercó a darnos una explicación. La realidad es que algunos se demuestran sorprendidos, algunos funcionarios dijeron yo ni tenía conocimiento de que Niembro tenía una empresa. Esto dijeron algunos, pero algunos que además aparecen con sus áreas mencionadas en la lista de contrataciones, lo que es más irregular todavía. Y bueno, obviamente si en la legislatura no obtenemos respuestas y los funcionarios no vienen a decirnos qué es lo que pasó, nosotros obviamente estamos evaluando ya una presentación judicial que hoy ya la hubo por un abogado que tuvo esa iniciativa. Nosotros ya creíamos que además un fiscal lo debía tomar de oficio porque son cosas graves, pero bueno, también estamos evaluando por supuesto la posibilidad y estamos viendo, bueno, cuáles son las configuraciones de delitos que hay en esta circunstancia, porque seguramente los hay. Si se prestó un servicio, si se dice que se prestó un servicio y ese servicio no se prestó, obviamente hay malversación de fondos, hay un delito grave. Sí, yo quería agregar que el acento destacado que no podemos obviar es que además es el primer candidato a diputado nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires, ¿no? Estamos hablando de una persona muy allegada, digamos, a la centralidad del PRO, a las tomas de decisiones. El principal distrito del país es la cara pública del PRO, Niembro, que es el primer candidato a diputado nacional. Va a ser diputado. ¿No? Quería preguntarles, porque la empresa nace en 2012 y inmediatamente empieza a trabajar. ¿Creen que esta vinculación, ahora siendo primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, esta vinculación entre Niembro y el PRO, o por esta vinculación se creó adrede la empresa? O sea, es decir, la empresa fue creada en 2012 específicamente con la promesa de tener estos contratos. Hay muchos indicios para pensar que sí. Hay muchos indicios para pensar que sí, porque sí, es casi... Primero porque solamente contrata con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires esta empresa. Esta empresa ni publicita sus servicios, no tiene página web. Y además es muy rápida. Ellos se esfuerzan mucho en que salga la autorización del IGJ para el funcionamiento creo que son poquísimos días que hay, 21 días, que es un trámite express para que una empresa consiga tener todo lo que tiene que tener una SRL para poder ser constituida y poder contratar. Esto está se ve en la web, tiene 10.000 pesos de capital inicial, lo que inclusive la hace complicada para poder ofrecer las garantías que necesita un contratista del Estado cuando contrata esa cantidad de plata que estamos hablando, millones de pesos. Y evidentemente, bueno, empieza inmediatamente, así a los 15 días ya tiene el primer contrato de la ciudad. Digo, inclusive otorgan la contratación directa a alguien que también será Fernando Niembro, pero una empresa sin antecedente ninguno, que es una cosa que se evalúa cuando uno otorga un contrato de los montos que estamos hablando, porque estamos hablando de montos que en algunos casos son de 500.000, 700.000 pesos en un solo contrato. Después hay otra práctica muy común en el Estado, en el gobierno de la ciudad y en el Estado a veces también, que es subdividir una misma contratación en montos menores para que esto no salte y se pueda hacer de manera más directa. Los chicos que se dedican a estudiar la transparencia deben tener mucha... Lo que dicen que esto es una operación del Frente para la Victoria en contra del PRO. Mira, nosotros yo soy legisladora de la ciudad, hace años ya, hace casi 8 años que soy legisladora y he presentado cientos de denuncias de estas cuando las conozco. En este caso no las conocía y
y la verdad lo siento mucho, pero yo no creo que se pueda inhibir la investigación sobre personas que cometen ilícitos porque estemos en un momento de campaña. La verdad que creo que esto, digamos, yo lo conocí y tengo la obligación de denunciarlo y vamos a ir hasta las últimas consecuencias hasta que nos digan qué pasó. Digamos, si estamos en campaña, lo que requeriría que estemos en campaña y que este hombre sea el primer candidato a diputado por el PRO en la provincia es que rápidamente nos hubieran traído la información para desmentirlo, si se tratara de una operación periodística o de estas cosas de un carpetazo de campaña. La verdad que no es ninguna, es información real que digamos que no es ningún invento, que está constatada porque las listas que tenemos son del sistema informático de administración de la ciudad. Acá lo que hay que resolver, perdón, sí. No, creo que es una defensa en campaña electoral. Digo, cuando nosotros denunciamos a la agencia de publicidad del gobernador Das Neves, de la hija, que en el 2008 lo bajaron del registro de proveedores de Chubut por negocios irregulares, justamente por la cantidad de contrataciones directas que tenían. Y cuando nosotros dijimos que en la fiesta del Surubí no entendíamos que el gobierno de la ciudad tuviera una presencia tan importante, que es lo que se le pagó a la agencia M Publicidad, 2 millones de pesos en contratación directa a fin del año pasado, obviamente no tuvo el impacto público que tienen los 3 palos verdes que embolsó la empresa de Fernando Niembro. Acá hay que resolver, lo primero que hay que resolver son los motivos por los cuales el gobierno de la ciudad contrató de manera directa a través del decreto 556 a la empresa. Es decir, lo tuvo que haber hecho de manera, por una emergencia, por una urgencia, de manera excepcional. Sí, hasta ahora lo que se una licitación y haciendo y realmente contratando precios y servicios antecedentes de otras empresas. Lo que digo es, hasta ahora lo que se conoce, los servicios que prestaba era reparto de folletería, realización de encuestas de satisfacción. ¿Constituyen estas prácticas una urgencia? ¿En algún caso pueden llegar a constituirlo? No. Podría constituirlo únicamente, y no justamente en este rubro, si fuera una empresa como lo es, sin antecedentes comerciales, pero prestara un servicio que no tiene competencia, digamos, en el país. Que fuera exclusivo. Es la única que lo hace. Pero obviamente que agencia de publicidad hay alguna cosa que otro. El mecanismo de compra de este tipo, normalmente como funciona es la dependencia que va a hacer la contratación, invita a 3 empresas a hacer ofertas, 3 empresas ofertan y el que va a hacer la compra elige. Digamos. Entonces hay un sistema que permite que este tipo de casos sin control, porque lo que no sabemos es efectivamente si el servicio valía la pena, si se daban las condiciones para contratarlo de manera urgente y demás. Lo cierto es que se sale del régimen normal, que es el de la licitación pública, que permite mayor transparencia, mayor control de las licitaciones. Que el decreto no lo permite, al decir que es una compra, digamos, directa, elimina el efecto de la licitación, ¿no? Y en este caso hay algunos elementos para sospechar, algunos se mencionaron, cuando uno hace monitoreo de compras y de transparencia de las compras públicas, sea en el Estado de la ciudad, en Nación o donde sea, hay determinadas prácticas que son conocidas como maniobras fraudulentas para evadir el mecanismo de control. Subdividir los precios, entonces en vez de hacer un contrato de 2 millones, hace 4 de 500.000 pesos, entonces habilita la compra directa. Empresas que son nuevas, no tienen antecedentes en el mercado y demás, y son contratadas. Son todos casos sospechosos. En este caso nosotros necesitamos tener información. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue? Algo que no mencionamos tampoco, perdón, que es la violación del artículo 1 de la Constitución, que todos los actos de gobierno deben ser públicos. Aquí hay ocultamiento de información al estar publicado en el boletín oficial, agrava todavía más la contratación directa. Yo quiero decir que además, digamos, hay mucha responsabilidad del gobierno de la ciudad que ya tendría que haber estado, digamos, cuyo jefe de gobierno es el actual candidato a presidente por el PRO, digamos, porque parece que Macri de repente no tiene más responsabilidad sobre lo que pasa en la ciudad y sigue teniendo responsabilidad hasta el 10 de diciembre de este año, y tuvo responsabilidad en todos estos años que estamos mencionando. Entonces hay una responsabilidad seguramente del gobierno de la ciudad. Y hay una responsabilidad de Fernando Niembro porque inventó una empresa para contratar con la Ciudad de Buenos Aires. Si esto se constatara, la verdad que se estarían constituyendo delitos bastante graves y nosotros cómo sigue, estamos evaluando qué tipo de denuncias tenemos que hacer para seguir adelante con esta investigación. Les agradezco mucho, muchas gracias, es muy amable. Muchas gracias. Bueno,